Estoy haciendo este video para mostrarles este producto. Se llama AFG Two-Step Protein Treatment. Y este es un review porque lo ocupé hace 2 días. Y así quedó mi pelo. Bueno, les cuento un poco. AFG es un tratamiento de proteínas. Esto se usa cuando tienen el pelo muy dañado por las decoloraciones, por ejemplo, o incluso por daño por alisado y por tratamientos químicos en general. La verdad es que si no tienen el pelo muy dañado no conviene mucho utilizarlo, esto especialmente para casos de mucho daño. En mi caso, como pueden ver, tengo un color que ya se está poniendo algo pastel y mi base es un 10, lo que significa que es una base blanca bajo esto. Y acá arriba, como pueden ver, tengo más naranjo y es porque me estoy deslavando el color. Y aquí tengo una base 8. Eso significa que tengo casi todo el pelo decolorado. Y aunque decoloré con Olaplex, esto fue hace bastante tiempo, yo me aliso mucho el pelo porque lo tengo naturalmente crespo. Y por ese motivo yo quise ocupar este producto para ver si es que se reparaba un poco mi pelo. Mi pelo no tenía un daño extremo, pero igual estaba dañado obviamente por todas las decoloraciones que le he hecho, que ya son 3 decoloraciones globales, más 2 retoques de raíz, más un decapage que es sacarse el color fantasía, que fue lo que hice para sacarme el último gris que tuve. Les voy a poner una foto aquí, supongo. Entonces quería probar a ver qué pasaba si es que hacía este tratamiento, sobre todo porque hay una parte de mi pelo que estaba bastante porosa, por aquí, y esa parte de mi pelo se secaba muy lentamente, se demoraba por lo menos 5 o 6 horas en secarse, a pesar de que tengo el pelo corto. Así que quería ver qué pasaba si es que hacía un tratamiento de proteína intensivo, porque hasta ahora solamente había hecho tratamientos de proteína con yema de huevo, y tratamientos un poco más suaves, tratamientos que son hidratantes pero que también tienen un poco de proteína. No había hecho nada muy intensivo. Y probé este producto, el AFG Two-Step Treatment, y les voy a leer un poco las instrucciones para que tengan una idea de cómo se ocupa. Tiene todas las instrucciones en español y en inglés y en un par de idiomas más. Y salen aquí, en la parte de atrás de la botellita. Tratamiento de proteínas de 2 pasos de AFG. Ayuda a detener el daño al cabello, aún en cabello altamente maltratado, cuando se usa de la manera indicada. ¿Y cuál es la manera indicada?, preguntarán. Hay que lavar el cabello con el champú de AFG. La verdad es que yo ocupé un champú cualquiera. Literalmente ocupé el más barato del supermercado y me lavé el pelo 3 veces. Y luego enjuague bien y seque con suaves golpecitos de toalla. Yo lo que hice fue ponerme la típica toalla como un rulo, que se la voy a mostrar acá, y eso me lo dejé unos 10 minutos y después hice así para secarme el pelo con la misma toalla. Luego hay que aplicar una cantidad de tratamiento de AFG suficiente para saturar el cabello y usar un peine de dientes anchos para lograr una distribución uniforme. La verdad es que yo no ocupé un peine de dientes anchos, pero ocupé un cepillo que yo sé que funciona en mi pelo, y eso es principalmente porque mi pelo no está tan dañado. Pero si ustedes llegan a tener el pelo chicle, o como le decimos el pelo chicle, que es cuando pierde la elasticidad y al contrario de lo que pensarían, cuando uno está en el agua se da cuenta de que se estira y se rompe. Si tienen el pelo así, por favor no usen un cepillo, tienen que usar una peineta de dientes anchos y lo más suavemente posible partir con las puntas y luego ir subiendo. Asegúrense de que tengan el pelo muy bien desenredado antes de echarse este producto. Y esto es porque igual se empieza a cambiar la textura incluso cuando se lo están echando. Yo lo que hice fue separarlo en varias partes con clips y me fui echando por capas el producto. Luego de aplicar el tratamiento bien aplicado, yo me eché más o menos 1/3 de la botella, o hasta aquí, en la cantidad de pelo que tengo. Yo tengo mucho pelo y mi pelo tiene un corte así. Esta capa me llega más o menos al hombro, para que tengan una referencia. El tercer paso es deje el cabello descubierto. No use una gorra de plástico, por favor no se tapen el producto.
Simplemente se lo aplican y no se tocan más el pelo. Coloque al cliente bajo un secador de calor medio y selecciona la opción más fuerte. Por supuesto, yo no tengo una peluquería, no soy peluquera, a pesar de que esto se supone que es solo para profesionales. Así que lo que hice fue utilizar el único secador que tengo a mano, que es un secador pequeñito con una sola opción de temperatura, y yo pensé que quizás no me iba a funcionar por eso, que se iba a secar muy rápido, muy lento, no sé. La verdad es que me funcionó igual. Lo ideal es que usen un secador bueno, que seque rápido, porque si no van a estar con eso 20 minutos en la cabeza tratando de secarse el pelo. Que no se muevan el pelo, y esto es muy importante, no se lo pueden mover en todo ese rato. No hagan esto para sacarse el pelo, déjenselo tal cual. Y eso es porque se va poniendo durísimo. Como pueden ver, voy a poner el video que grabé cuando me estaba haciendo el tratamiento. El cabello queda muy tieso. Yo creo que si es que ustedes tienen el pelo muy débil y se lo tiran así, podrían incluso quebrárselo. Así que por favor sean muy cuidadosas, no se toquen el pelo, en serio, no se les ocurra tratar de peinarlo cuando ya esté con el tratamiento puesto encima. El paso 4 es que cuando se terminen de secar el pelo, que yo calculo que se demoran 15 a 20 minutos, tienen que volver a mojarse el pelo y enjuagar con agua tibia, solamente. Retire el exceso de proteínas secas y saque con una toalla. Pues dice, aplique el humectante equilibrante Afogy para el pelo y el cuero cabelludo. Deja actuar 2 minutos y luego enjuague bien. Yo compré el paso 2 también, que es este bálsamo. Combinamos. Pero la verdad es que no lo encontré ninguna maravilla. No me convenció tanto. Y después de aplicarlo, me apliqué un acondicionador que yo estaba usando últimamente, que es un acondicionador hidratante. Y utilicé este acondicionador, pero cualquier acondicionador hidratante les va a servir. No es necesario tener el específico del producto. Luego de hacer eso y dejármelo un par de minutos en el pelo, me lo enjuagué, me lo sequé, me lo alicé y quedó así. Y la verdad es que estoy muy contenta con los resultados, mi pelo quedó muy suave. Lo único que sucedió que yo no esperaba es que las puntas partidas que tenía, a ver, yo no me corto la parte de adelante del pelo desde mayo del año pasado. Quizás haya hecho un cortecito de puntas en algún momento, pero nada muy importante. Y desde entonces me he hecho todas estas decoloraciones que yo les conté. Pero es porque yo me voy a hacer un corte corto muy pronto, entonces me da lo mismo. Pero me di cuenta de que esas puntas que estaban como ramificadas en varias partes quedaron levemente crocantes, así que lo que hice fue un despunte muy rápido y me quedaron pero perfectas. Este diente de peine fino yo no lo podía pasar sin que se cayera un pedacito de pelo por aquí y por acá, porque esta parte estaba muy dañada. Como les digo, me daba lo mismo. Y miren lo que pasa ahora. Puedo pasar este peine y no sale ningún pelo. No cae absolutamente nada. Quedó muy firme. Mi pelo se siente más grueso, se siente más suave, todo excelente. Lo otro es que acá atrás yo tenía el pelo muy sano, a pesar de todas las decoloraciones, y pensé, oh, quizás atrás quede crocante porque tengo el pelo muy sano. La verdad es que mejor no quedó, pero quedó igual. En el fondo, si tienen el pelo completamente sano, no sacan nada con hacerse esto, pero tampoco les haría daño. Así que no tengan miedo si es que tienen una parte sana en el pelo y otra parte dañada, de que este producto toque la parte sana. No les va a hacer daño. Solo les haría daño si es que se hacen demasiados de estos tratamientos seguidos, que hay gente que lo hace, y ahí les puede quedar el pelo muy crocante, muy tieso, demasiado firme. Otro cambio que sentí es que quedó el pelo mucho más grueso. Yo no tengo el pelo tan grueso, lo tengo más o menos normal, pero desde que comencé a decolorarme el pelo se empezó a poner bastante más fino, que es una cosa que pasa normalmente con el pelo decolorado hasta blanco. Y como que ahora volvió a su grosor normal. Esto no lo sentí hace mucho tiempo, en serio. Bueno, en resumen, este producto lo encontré muy bueno. Puntos a favor, vendría siendo que deja el pelo muy sano, que el producto es muy fácil de enjuagar porque hay incluso de estos tratamientos que uno se hace casero, por ejemplo el de huevos, si es que te echas agua caliente se te queda el huevo en el pelo, o si es que te echas, no sé,
mayonesa, a veces te queda un poco pegada, lo mismo con algunos aceites. En este caso yo encontré que fue muy fácil de enjuagar en la ducha, me sorprendió de hecho. Me sorprendió gratamente. Otro punto a favor obviamente es que me dejó el pelo muy suave, muy firme, muy grueso. Y que lo puede hacer cualquiera en su casa, no es necesario tener un secador especial, no es necesario tener ningún tipo de producto especial. Como les conté, yo usé el secador de pelo más malo que puede haber en el mundo y me funcionó igual. Así que mientras tengan agua, un acondicionador hidratante, que por favor es bastante importante, y un secador cualquiera, pueden ocupar este producto. Puntos en contra, bueno, obviamente el olor, pero a pesar de que tengo muy buen olfato, a mí no me chocó tanto como pensé que me iba a chocar. Si es que han usado Color Remover y saben cómo huele eso, esto lo van a encontrar delicioso. Al lado de eso es mucho mejor. Otro punto en contra es que igual toma bastante tiempo. En total fueron unos 40 minutos que me demoré. Eso es otro punto en contra. Este tratamiento no reemplaza tener cuidados con su pelo. Deben seguir utilizando cremas de tratamiento, deben seguir teniendo cuidado cuando lo decoloran, pero si ya tienen el pelo dañado y quieren algo que lo repare, esto ayuda bastante. Recuerden que esta reparación no es para siempre, sino que tienen que seguir utilizando el producto cada 6 semanas si es que tienen el pelo un poco dañado, y me imagino que pueden usarlo cada 4 quizás si es que lo tienen muy dañado, así como nivel pelo chicle. Pero les aseguro que esto les va a servir mucho. Hasta ahora no he visto reviews negativos de este producto para nada. Lo único negativo que he visto es gente que tenía el pelo sano, se hizo este tratamiento y no vio la gran diferencia. Pero todas las chicas que tienen el pelo decolorado y el tipo de daño que yo tenía, todas le dieron el visto bueno. Voy a dejar abajo links de videos de gente haciendo reviews de este producto, pero la mayoría están en inglés. Así que si es que no saben inglés, me tienen a mí para que les cuente sobre esto. De algo en particular sobre pelo, me pueden preguntar en los comentarios y voy a tratar de responder sus preguntas y hacer un video para responderlas. Y nos vemos pronto, que estén muy bien, chao.